Gustavo, tenemos invitados esta noche. Sí. Bueno, pues vamos a continuar con el tema que ha generado un enorme debate, una discusión. Ya está posicionado el tema de Vigrand, Alto Polanco, en la zona conocida como Granadas, como un tema en la agenda, en la historia del activismo urbano de la Ciudad de México. Y estamos de gala porque nuevamente nos visita Ameyali Magallón, quien es arquitecta, es maestra, es especialista en bioarquitectura, en proyectos del desarrollo urbano, doctorante en derechos humanos, es académica, tiene gran experiencia profesional en política de vivienda, tanto desde el punto del activismo como también en gobierno, con una estrategia que nos ha compartido el programa pasado. Circuló mucho en chats, Sí. en grupos de WhatsApp de activismo, de Facebook, algunos de los reels, de los comentarios, de la grande ilustración que nos dio Ameyali, y hoy estamos muy contentos de que haya aceptado la invitación para venir a platicar sobre este seguimiento, sobre la posición que hay por parte del gobierno de la ciudad y del Poder Judicial Federal, pero sobre todo después de este muy, muy notable y visible bloqueo de desobediencia civil pacífica que llevaron a cabo en fechas recientes. Así que, Ameyali, te damos la más cordial bienvenida y platícanos cómo van. Ameyali, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿Qué tal? hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, encantada. La verdad es que nos sirvieron muchísimo los reels que ustedes publicaron para pues darle difusión, ¿no?, al posicionamiento que Oye, veníamos tenemos manejando. malquerientes nosotros también en el gobierno de la ciudad que dicen nadie los ve, nadie los pela, nadie nos ve. A ver, tú dinos. No, pues justo le estaba comentando a Gus antes de entrar al aire que en el bloqueo que hicimos del 18 al 20 de mayo fueron 3 días y 2 noches los que estuvimos bloqueando la ruta hacia el norte de Mariano Escobedo entre Lago Alberto y Laguna de Mairán, que los pacientes pues sí nos dijeron que ahí anduve yo en unos reels platicando con unos compañeros arquitectos. Ándale. Arquitecto Gustavo. Exacto. Es que sí, de repente sí hablamos como urbanistas, ¿no? Ya Muy después de tanto técnicos, tiempo. sí, claro, Pues pues, sí, es que ya parece- tenemos es ya que mucho, son- ya la son- expertise. Sí, son cosas muy técnicas, complejas, ¿no? Lo que decíamos, ¿no?, de la capacitación ciudadana, pues hace muchísima falta y estamos muy contentos porque en el bloqueo tuvimos mucho tiempo de hablar con muchísima gente que nos mostró su apoyo. Obviamente la gente tiene miedo, ¿eh? Claro. La gente tiene miedo. Por ejemplo, había vecinos que bajaban, nos daban en una canasta, nos bajaron sándwiches y fue a mí me dio mucha risa una escena de una televisora que enfocó una leche, ¿no? Un bote de leche que nos bajaron, porque era premium. Pues sí, pues es que vecinos de Vigrand nos bajaron productos de alta calidad. Deslactosado. Sí, ¿no? y Pues son las muestras de cariño espontáneas que se dan. sí, ¿no? de interés, porque bajaron brasileños, bajaron de todas las nacionalidades a preguntarnos qué era lo que estaba pasando y nos pidieron que tuviéramos mucho cuidado, estaban muy preocupados por nuestra seguridad. Y de hecho, hasta un chico brasileño me dijo, tengo miedo que me vean platicando contigo, no me vayan a quitar el contrato de Claro. renta. ¿En serio? Claro, porque, bueno, al fin y al cabo son proyectos, desarrollos inmobiliarios que realmente no son de vivienda, ¿no? O sea, son un negocio inmobiliario que concentra 80, 40, decenas o centenares de departamentos en un solo propietario, ¿no? Yo veo muy restringidos a las personas que viven ahí en Vigrand. Ya lo comentábamos la vez pasada, ¿no? Que tienen una seguridad como excesiva, ¿no? De hecho, pues me habían invitado a pasar al baño y me quitaron la invitación porque tuvieron miedo de que los multaran, ¿no? A los inquilinos. Sí. Imagínate. Sí. Sí, se ven fenómenos ahí que será objeto de una conversación más profunda, pero es prácticamente una ciudad, ¿no? Con un tejido social, con sus cotos de poder, con sus intereses, con sus estructuras de gobierno, con sus cártel de administradores que también hay y que muchas veces no sabes. No quiero hablar de ninguna torre en particular porque siempre nos reclaman, pero hay temas de delincuencia en muchos casos que Claro. de trata, de escándalos que
a veces por los propios intereses de la imagen del residencial, se contienen ahí. Así es, y de hecho no es el único condominio que tiene esos problemas, ¿no? Claro. Es, como tú dices, una ciudad dentro de una ciudad, ¿no? Y pues sí, estamos en comunicación distintos condominios, ¿no? Para tratar de frenar, por ejemplo, ahora que viene el Mundial, pues tener protocolos, ¿no? Para la trata de personas, etcétera, etcétera. Claro. Porque sí es muy delicado. Oye, Ameyali, mucha gente nos preguntó a nosotros, sobre todo aquellos que están pensando en activarse, en comenzar a movilizarse, siguiendo el ejemplo que ustedes han implementado, y nos dicen cómo le hicieron, o sea, cómo se organizaron, porque ya llegar, no habíamos platicado de esto, pero ya llegar a un bloqueo, ¿cuánto duró? 50 horas. 50 horas ya son palabras mayores, se requiere un temple, un carácter, un grupo de personas organizadas que confíen entre ellas y una contención también, porque también hay reclamos, ¿no? Siempre hay el reclamo despolitizador, de están afectando el tráfico y Claro, demás. sí. Pero, ¿qué le puedes decir a la gente que está pensando que a lo mejor va a ver este video en 1 año, en 2 años y que se enfrenta a una situación similar? ¿Qué mensaje les puedes dar? ¿Qué consejos? ¿Qué aprendizaje les dejó? Pues creo que la administración pública en la Ciudad de México está rebasada y por lo tanto es fundamental llevar a cabo 3 ejes de forma paralela. Obviamente la documentación, ¿no? Y la organización social es parte fundamental. Eso es digamos, el primer paso, ¿no? Que nos informemos, ¿no? Siempre platico esto en cuanto a participación ciudadana. Es uno de los primeros peldaños de la participación ciudadana, informarse, ¿no? Entonces, hicimos, como ya lo habíamos comentado, varios reuniones, ¿no? Por Zoom o, reuniones virtuales, para tratar de informarnos y de decidir, ¿no? Qué era lo que íbamos a hacer. Decidimos, la intención era que hubieran 11 amparos, ¿no? Que hubiera amparos en la Anáhuac, en Anzures, en Ampliación Granada, en todas las unidades territoriales que iban a verse afectadas por este proyecto. Desgraciadamente, solo la Verónica Anzures se pudo organizar y estuvo a puntitito de no lograrse, porque es un amparo colectivo. Entonces, hay 5 personas dentro de este amparo colectivo. Las quejosas somos 5 mujeres. Una persona se dio de baja días antes de ingresar el amparo porque le dio miedo. Las personas no saben lo que es un amparo y sí da miedo, ¿no? Ajá, sí da miedo. Pero pues muy valientes las otras mujeres, sí se aventaron. Durante la primera parte del juicio de amparo, nos desecharon la participación de 2 personas porque habían participado en la consulta vecinal. Y eso es algo que no lo tengo consultado con mi abogado, pero es mi apreciación personal, que no hay que participar en las consultas vecinales con firmas. Hay que cuidar nuestras firmas, no hay que regalarlas para lo que sea. Sí, porque implica un conocimiento tácito y empiezan a correr los plazos para interponer o presentar un amparo. Así es. Yo lo había mencionado, que por favor no participen de las consultas vecinales, porque entonces a partir de ahí empiezan a correr los tiempos como si sí tuvieras conocimiento del proyecto. Claro. El abogado argumentó, ¿no? que participar en una consulta vecinal no es garantía de estar informado, ¿no? Claro. Que es otra de las cualidades de la participación ciudadana, que después de que estés bien informado te consulten, no antes. Entonces no puede haber consultas si no hay una opinión informada por parte de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí hay un debate, ¿no? Sobre si participar o no en una consulta vecinal. Yo de plano recomendaría que no lo hiciéramos, porque aparte, pues va contra la ley. O sea, nosotros merecemos consultas públicas. Informadas. Consultas públicas vinculantes para ese tamaño de proyectos. Y no ha evolucionado este esquema que diseñó la doctora Claudia Sheinbaum. Por el contrario, se ha pervertido en las propias consultoras que llevan a cabo estas consultas. No todas, pero sí, así honrosas excepciones. Sí, es difícil encontrar alguna manifestación de impacto ambiental que cumpla, ¿no? Hemos estado inmersos en una tormenta de proyectos y megaproyectos en el país, ¿no? Donde las manifestaciones de impacto ambiental
pues no cumplen, ¿no? O son pues ladeadas. Igual las consultas, ¿no? Las consultas también pueden ser ladeadas y pueden ser mayoriteadas muy fácilmente. Sí, simulan también la zona de impacto real, minimizan comunidades aledañas, dicen que no, ellos no van a ser impactados cuando en realidad sí. Claro. Y las van excluyendo, ¿no? Pero yo te quería preguntar, la decisión de bloquear una vialidad primaria como Mariano Escobedo, ¿cómo se toma? Pues lo hemos estado platicando un rato en el colectivo, y creo que sí hace falta quien guíe, ¿no? Entonces, muchas veces no queremos tomar el liderazgo de los movimientos porque no queremos que digan, ay, es que es lo que ella dice, porque ella dice cuando ella dice, ¿no? Se impone controladora. Ajá, que controladora, no sé qué. Entonces, hay que tener como mucha claridad de lo que es liderar un cierre, un bloqueo, porque sí tengo que tomar, ¿no? La culpa o la responsabilidad de que pues yo propuse, ¿no? Yo lo que hice fue proponer que nos quedáramos en el bloqueo porque el 18 de mayo nos mandan el video un vecino de Big Grand donde ve que se metieron más de 50 personas a hacer trabajos de cimentación, cosa que estaba prohibida por la suspensión definitiva que platicamos la vez pasada, ¿no? Entonces, hicimos otra vez el cierre de vialidad. Se comunicaron conmigo de parte de la Secretaría de Gobernación y pues me dijeron que estaban trabajando, ¿no? para ver la forma de que fuera correctamente ejecutada la clausura de Big Grand, ¿no? Que fue al final lo que sucede el 20 de mayo. ¿Por qué decidimos, después del segundo bloqueo, ¿no? quedarnos en la noche? Porque no podíamos permitir que entrara un camión más a Big Grand, ¿no? Íbamos a perder año y medio de trabajo si permitíamos que sacaran más suelo permeable de esa zona. Entonces, digamos que teniendo eso en mente y sabiendo que yo contaba con un colectivo que iba a responder conmigo, fue que lo propuse. Ahora, ¿por qué tengo un colectivo que responde conmigo? Pues tú lo sabes, porque son muchos años de conocer, de hacer comunidad y de generar confianza, de superar conflictos, Claro. ¿no? Generar comunidad o participar en comunidad es una cosa complicadísima. Claro. No estamos acostumbrados en la Ciudad de México a hacer comunidad. Intervienen muchas emociones, ¿no? Intervienen emociones como enojo, ¿no? Confrontación, insultos, rabia, peleas, no de golpe, sino, ¿no? Peleas pues por las diferentes opiniones que son normales, ¿no? A mí en Ruth Pérez, en la maestría, nos instruyó que el conflicto es parte de la sociedad, o sea, no podemos evitar el conflicto. Lo que debemos hacer es superar el conflicto, ¿no? Y cómo lo retomamos y olvidamos cuestiones personales para unirnos y solidarizarnos por cuestiones comunes. Entonces... Y validar que hay opiniones distintas. Claro, siempre va a haber opiniones distintas. No tenemos por qué dejarnos de hablar o dejar de participar con el otro porque nos peleamos por una diferencia de opiniones, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido muy valioso y es la construcción de comunidad de años. Oye, ¿y alguna persona que esté pensando ya llegar a ese nivel de desobediencia civil pacífica se preguntará, ¿cuántas personas necesito comprometidas para bloquear una vialidad primaria? Porque algunos tenemos la idea preconcebida de que requieres un contingente de 200 personas. Y la realidad es que no. Se requiere más bien personas que estén organizadas, que haya comunicación, haya entendimiento y que sepan qué hacer en cada escenario. ¿Tú qué dirías? ¿Cuántas personas se requieren? Bueno, más que la cantidad, yo creo que es la experiencia. Porque acá hemos participado en distintas manifestaciones, por ejemplo, la que se organizó contra el Programa General de Ordenamiento Territorial hace unos años, ¿no? Uh-huh. Ahí nos confrontamos con diputados y
es un cierto tipo de valor que vas desarrollando, ¿no? Porque es fundamental no tener miedo. Seguridad. O bueno, sí tener miedo, pero tener, exacto, la seguridad de llevarlo a otro nivel, ¿no? Entonces, pues porque pueden ser 50 personas, pero si son poco experimentadas, pueden correr un riesgo muy, muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que sí se tienen que asesorar con vecinos que ya hayan participado en manifestaciones. Y pues sí recomendaría que fueran no menos de 15 personas, porque al día siguiente fue lo de Mahahual. Okay. Después de que abrimos, Mariano Escobedo. Ahí cerca también, porque pues sí, está la Semarnat en Ejército Nacional. Sí, a la vuelta A la vuelta. ¿no? Sí. Casi. Entonces me fui ahí a apoyar. Vi a muchos chavos que están apasionados por la defensa del medio ambiente, lo cual nos da muchísimo gusto. Mucha gente joven estuvo sí, ahí. Sí, nos da muchísimo gusto. En lo personal a mí me da mucho gusto, pero sí veía yo mucha inexperiencia y falta de guía, y eso pudo haberlos colocado en una situación de riesgo. La verdad es que, lo tengo que decir, me pareció un poco irresponsable dejar a chavos sin guía cerrando Ejército Nacional, Sí. porque sí pudo haber sido muy peligroso. Entonces yo creo que sí tiene que haber, estaba por ahí Marabunta, pero de repente ya no estaban, o sea, no sé qué pasó. Me fui a comer, regresé, porque pues estaba yo en mi colonia, pero cuando regresé ya era un desbarajuste. Entonces, creo que sí se necesita experiencia y pues gente en la que realmente puedas confiar. Oye, ¿cómo reaccionó la autoridad en todos los niveles de gobierno? Seguridad Ciudadana, Secretaría de Gobierno, Alcaldía. Bueno, ¿qué quieres? ¿Primero lo bueno o lo Primero malo? los policías. Bueno, los policías, híjole, ahí es muy personal, porque dentro del, digamos, las patrullas que cerraron de ambos lados, que fue algo que se pudo lograr porque ya estábamos en pláticas con Segov. O sea, no era, digamos, un bloqueo que salió de la nada. O sea, fue un bloqueo que tiene antecedentes. Que surge a partir, ¿no? O sea, aparte tienes 1 año y medio atrás de trabajo, ¿no? O sea, no bloqueas por bloquear y ya. O sea, debes de tener una causa legítima, probada, legítima, de que pues tienes razones por las cuales hacerlo, ¿no? Entonces, claro, si tú ya tienes una suspensión definitiva del tribunal, ya demostraste que la alcaldía suspendió la obra de una manera, por decirlo menos, tristemente coincidente, ¿no? Que sí, la con liberan. Con una chicanada. O sea, ahorita hablamos de la suspensión, pero, o sea, del procedimiento técnico pues constructivo, sí, ¿no? Ahorita hablamos de eso, pero la alcaldía, pues, lo único que quería era terminar las banquetas, que por cierto, fue una salvajada ambiental que también revisó SEDEMA el 20, o sea, digamos que es parte de la clausura, la mala ejecución de las banquetas, ¿no? De la reconstrucción de las banquetas que estaba siendo supervisada por alcaldía, ¿no? Entonces, ahí fue una insistencia de parte de César Garrido bastante molesta, ¿no? Porque circuló por ahí un video que los fue a ver. Sí, la verdad. Muy lamentable su visita. Sí, el tono de su visita. No, aparte nos pusieron como 10 celulares enfrente, sí, no nos pidieron permiso de si nos podían grabar o no. Le reclamé que cómo era posible que me fuera a decir que estaban en toda la disposición del diálogo. Si me dejan visto los chats, ahorita te lo enseño, ¿no? A nadie le contesta, o al menos a mí, el director jurídico, a mí no me contesta nunca los mensajes. Sí, entonces... La soberbia. No, y el cinismo. El cinismo de decir, queremos platicar cuando pues no hay una verdadera voluntad de diálogo, ¿no? Fueron a pedirnos que por favor dejáramos trabajar las banquetas. Nosotros no dijimos ni sí ni no, o sea, no somos autoridad como para decir aquí sí trabajas y acá no, ¿no? O sea, tú sabrás, ¿no? En qué te metes, claro, si haces lo de la banqueta o no. Como que nos querían como achacar responsabilidades que no nos correspondían, ¿no? Entonces, es de miedo, la verdad, entablar diálogo con César Garrido porque te voltea la tortilla horrible. En cuanto a Segov, yo tengo que reconocer, ¿no? Que nos hicieron muy buen acompañamiento. Como tú dices, dentro del bloqueo, pues empieza a haber miedo, ¿no? Y aparte,
como estábamos tan hermanados y muy comprometidos, la verdad, pues no era tanto entre nosotros, pero el miedo se empezó a meter en ciertas personas, empezó a hacer como mella. ¿No? Y llegaron, ya sabes, ¿no? Personas externas a decir que ya venían los granaderos y que nos iban a quitar a golpes. Eso no pasa. Que, en fin, ¿no? Distintas amenazas inventadas. Tratar de generar psicosis. Ajá, así es. Y la verdad es que tuvimos buen acompañamiento de Segov. Nos dijeron, ustedes tienen derecho de manifestarse, no tengan miedo. Si vienen los granaderos, pues llegan a la esquina. Nosotros no nos avisan, pero llegan a la esquina y nosotros podemos entablar diálogo, ¿no? O promovemos el diálogo antes de que pase cualquier cosa. Ustedes no se preocupen. Entonces, pues en ese sentido, pues fue un buen acompañamiento. Y bueno, la primer noche, ¿no? Nos tuvimos que quedar porque no pudo llegar Sedema ese mismo día, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, mira, cuando ya eres funcionario, cuando ya has sido funcionario, sabes que la burocracia es pesada, pues, ¿no? Entonces, llegaron 2 días después, ¿no? El miércoles 20. Bueno, ¿no? Tuvimos reuniones, no solo, porque fue el lunes, ¿no? Fue el lunes, martes y miércoles. Tuvimos reuniones el martes y el miércoles pues ya se realizó la inspección por parte de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental. Y la verdad es que todos los vecinos estuvieron con lupa viendo cómo hacían la inspección y todos quedamos, o sea, así con el ojo cuadrado, ojalá que así pues fuera siempre, ¿no? Claro. Pero pues entendemos, y yo lo he comentado en otros espacios, estuve en el Congreso Federal para pedir más presupuesto para Profepa y no hacen más que recortar y recortar y recortar, ¿no? O sea, el presupuesto para medio ambiente pues es de risa, ¿no? Entonces, no, lo ha dicho Mariana Boy, no alcanza. Así es. Entonces, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Y que eso pues también pasa a nivel de gobierno central. Sí. Oye, ¿y en la noche cómo era la dinámica entre ustedes o los que decidían pernoctar ahí? Pues ahora sí que los ¿Tú que te quedaste podían, en la noche? Sí, me quedé las 2 noches. Qué fuerte. Sí, como porque, mujer, sí. doblemente fuerte. Sí, tuve el acompañamiento de 2 vecinos, la verdad, bien buena onda, porque éramos 95% mujeres y 5% hombres, lo cual también nos ayudó porque cualquier cosa pues podíamos, ¿no? Como aplicarla de somos mujeres, no vamos a ejercer ningún tipo de violencia aquí, claro. ¿no? Entonces, la primera noche no tuvimos casa de campaña. La segunda sí, ya nos llevaron casas de campaña y colchonetas, así como al CENTE. Les llegó el apoyo. Nos llegó el apoyo. Pero es que es neta. Esa es la diferencia. Es neta. Sí, entonces, pues sí, la verdad es que yo nunca tuve miedo, ¿eh? O sea, yo no sé si tenía yo mucha adrenalina o qué, pero es que después pero es que ya agarras callo, ya. Pero también sabes que con un mensaje en el grupo baja todo el mundo. Exacto, o sea, teníamos más que, o sea, mal que bien, teníamos todos los ojos de 5 condominios encima de nosotros, claro. ¿No? Entonces, sí, la verdad es que yo nunca tuve miedo. Tampoco es fácil, ¿no? Quedarte, porque no duermes, o sea, la realidad es que no duermes, ¿no? Entonces, hace mucho, la verdad, no dormía 2 noches seguidas. Sí estuvo fuerte. El desgaste físico, emocional, estrés, ¿cómo? O sea, pues en el momento de verdad. Sí hay. O sea, no puedes decir que no hay un desgaste. En 50 el momento horas. no, ¿sabes por qué? No lo sientes. Porque tenía el peso del liderazgo. La responsabilidad. Uh-huh. Entonces yo no me podría mostrar estresada. O sea, la responsabilidad, ¿sabes? Ahorita me acabo de acordar. Sí, tienes que mostrar confianza. Porque lo transmites, muy ¿no? Pero es la responsabilidad. Claro, sí. Porque lo huelen todos. ¿Sabes qué? Eso me pasó alguna otra vez, cuando el sismo del 2017 y yo estaba en la escuela secundaria dando clases. O sea, te sale el instinto como de... protector. Pues sí, o sea, yo no le voy a mostrar a mis alumnos que tengo miedo, ¿no? Entonces, ese sentido de como de tomar el control de la situación es la única vez que me había dado en el sismo del 2017. Pero después de esto seguramente tuviste, no quiero decir recaída, pero algún tipo de síntoma o de descanso o de dormir o de no sé.
Pues ¿no? todos se enfermaron. Bueno, sí. Es que te lo llevas al estómago. Y eso que Pero- esos días no llovió mucho, ¿eh? Afortunadamente. La primera noche estuvo deliciosa. Sí. Sí. Hasta calorcito Sí, había, hasta pero la calorcito, segunda sí sí. llovió. La Sí. segunda sí llovió. Hubo bastante frío, pero le digo a mis vecinos, es que así fue como limpieza espiritual, o sea, fue toda una experiencia, la Oye, verdad. sí, Lo bueno, tomé en o ese sea, sentido, no, pero ¿sabes? también te gradúas de nivel de cinta negra, pasas a quinto dan después de hacer 50 horas, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué 50 horas? ¿Cuánto debe durar un bloqueo para una demanda ciudadana, un pliego petitorio de esta naturaleza? No, pues es que es muy complicado porque depende de cómo hayas llevado la situación. O sea, imagínate que nosotros tenemos atrás una suspensión definitiva de un juicio de amparo en Claro. revisión. O sea, es Sí, año y no es medio de cualquier trabajo cosa. anterior, ¿no? Sí, no es que, ay, ahorita me enojo y salgo, ¿no? Claro. Y además, pues sí hay la necesidad, ¿no? Aquí la necesidad era que no entraran camiones de Big Grand permitidos por la alcaldía, ¿no? ¿Y por qué la alcaldía permitió que entraran camiones de volteo? Porque Big Grand se amparó contra la suspensión de la alcaldía. Es algo así como la juego. custodia de la información, la custodia de la evidencia cuando... La cadena de custodia. La cadena Sí. de custodia cuando encarcelas a alguien. O sea, si no la haces bien, pues ya salió libre el delincuente. Se diluye así. todo. Así pasó con la suspensión de la Oye, alcaldía. pero en esos 50 horas los buscó alguien de Big Grand, llegó ahí un abogado, un ejecutivo, un directivo, a dialogar, a ofrecer una mesa de trabajo ahí. Durante la suspensión no. Y yo creo Nada. que fue porque, o sea, dice una vecina, es que nunca se lo esperaron, nunca pensaron que iba a suceder. Que creyeran que llegaran a esos Nunca niveles. pensaron que iba a suceder. Entonces, la verdad es que los agarramos descuidados. O sea, esto que hicimos, quién sabe si se vuelva a repetir, porque ahora ya van a saber las desarrolladoras que los vecinos, Claro. pues sí estamos dispuestos a más cosas, ¿no? Sí. No, y ha pasado también en Benito Juárez, ahí en la Colonia del Valle, en contra de los desarrollos inmobiliarios que comentamos aquí hace prácticamente un mes, ¿no? Que están haciendo ahí en el eje 7. Y los vecinos ya no tan fácil les ven la cara, ¿no? Exacto. Y eso me lleva a la pregunta de si a qué nivel de autoridad buscaron interlocución con ustedes. O sea, te habló por teléfono el secretario de gobierno, les habló por teléfono la secretaria del medio ambiente, la jefa de gobierno les dio su número. Un emisario. O a qué nivel, o sea, porque eso es interesante saber cómo está en la trinchera el gobierno de la ciudad actuando. Claro, bueno, lo primero que hicimos después de obtener la suspensión definitiva, que para nosotros fue, o sea, un golpe de suerte, que nos tocara un tribunal con capacitados, ¿no? O sea, un tribunal capacitado Que se en metiera. enfoque de derechos, ¿no? Con el, ¿cómo se llama esta parte del constitucional? El Marco. ¿La sí, ponderación o qué? o sea, que después de 2011, ¿no? O sea, tienen que juzgar con enfoque de derechos. Ah, sí, y después de, ¿cuántos años van? 15 años. No ha caído el 20. No se han querido Sí. dar por notificados los jueces de que tienen que juzgar con enfoque de derechos humanos. Sí, con perspectiva de derechos Ujú. humanos, Sí. ¿no? Entonces, el bloque de constitucionalidad, una cosa así se llama. Entonces, pues después de que tuvimos la suspensión definitiva, lo primero que hicimos fue ir a los martes del Zócalo para tratar de tener interlocución con Julia Álvarez y Casa. En la Secretaria primera... del Medio Ambiente de la ciudad. Así es. Y va, Y- y se apareció. Pues sí fue. Nos tocó esa vez y nos dijo que tratáramos todo con Dejeira, Mm. cosa que yo creo que fue ahí un desatino, por no llamarlo de otra forma, porque Dejeira, pues obviamente no tiene la voluntad de resolver esta situación. Entonces, cuando en el bloqueo, ¿no? Me llaman, digamos, para dar cuenta de que Dejiva ya se dio por notificado de todos nuestros diversos oficios que metimos a SEDEMA, es que yo veo que ya hay una voluntad de la SEDEMA, no sé si de Julia, de pues poner ojos en esta situación, ¿no? Y la verdad es que, como te decía hace rato, los vecinos estuvieron viendo cómo trabajaba la Dejiva y
impresionante el compromiso que hicieron. Estuvieron trabajando desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche en la revisión de todos los, pues todo lo que debían de cumplir, ¿no? Y pues que evidentemente, ya lo sabíamos, ¿no? No estaban cumpliendo. Y que hacía falta documentarlo. Pero como dices, el elefante reumático de la burocracia. Oye, ¿y en qué momento deciden ya levantar el bloqueo? En el momento en que se clausura Vigrand. Ponen los sellos SEDEMA. Puso los sellos, o sea, la suspensión definitiva para los que nos escuchan, hay 3 cuestiones en Vigrand. Primero fue una suspensión definitiva, que es una cuestión judicial, de la medida cautelar, del amparo, ¿no? Del juicio de amparo. El juicio de fondo continúa, pero la suspensión definitiva protege el suelo permeable y eso es el fin. Como dice nuestro abogado, ya no se pueden agregar pruebas, eso ya se tiene que proteger. Punto y se acabó. El estado que las cosas guarden el estado en el que están. Por eso hicimos el bloqueo. Okay. Porque teníamos que guardar, o sea, que resguardar esa suspensión definitiva. Y esa claridad no la tiene cualquiera, ¿no? O sea, nos hemos tenido que chutar, ¿no? O sea, todos los autos, ¿no? Que ahora ya conozco más de amparo, todos los autos, los acuerdos del expediente, ¿no? Porque el abogado te da la información y a lo mejor te puede explicar un poco, pero si tú no lees completo, ¿no? Todo el expediente, no tienes la claridad de las cosas. Entonces, eso creo que jugó en nuestro favor, que yo así sí arrastré el lápiz, pero gruesísimo. Sí. Muchas veces la gente contrata al abogado y que él resuelva. Y no puede ser así. Tenemos que volvernos expertos, aunque no tengamos idea de las leyes, tenemos que volvernos expertos en nuestro caso. Que, por ejemplo, ahora con la planta de amoníaco, los lloremes están muy involucrados y se ve que sí se han echado sus leídas de sus amparos. Qué bueno. Muy bien, qué bueno. Sí, porque estamos litigando, o sea, la realidad es que el amparo no es contra Vigrand. El amparo es contra la resolución de SEDEMA. Claro, está mal hecho. Así es. Le corrige la plana a SEDEMA, el tribunal colegiado. Sí, es que es una cuestión administrativa, ¿no? Que los funcionarios también deben de aprender, como los jueces, a trabajar con enfoque de derechos humanos, ¿no? Sí. Es lo que también le he dicho a personal de la alcaldía. Ustedes les vale copete. Están cerrados, ¿no? La cuestión de derechos humanos les vale copete. Sus procedimientos, y está reservado y está corriendo el plazo y lo que diga la ley. Y mis derechos los estás violando. Entonces, ojo, porque ya nos estamos informando a los ciudadanos sobre nuestros derechos y les van a estar corrigiendo la plana en los tribunales. Oye, Amiyele, ¿qué sigue? ¿Dónde estamos parados y qué sigue? Ok, pues bueno, después de que clausuran, ¿no? La jueza iba a emitir, ¿no? Antes de que clausuraran, o sea, ese día que clausuraron, casualmente, la secretaria de acuerdos del juzgado 11 nos dijo que ya iban a tener la fecha de la inspección que platicábamos la vez pasada, ¿no? Que es esta inspección que tiene que hacer el juzgado para determinar inspección judicial. Para determinar la situación de las cosas. Entonces, lo que ha optado la jueza por hacer es delegarle esa inspección, digamos, por así decirlo, a SEDEMA. Son los técnicos. Pues sí, porque la juez no tiene elementos para, o el actuario. Nada más puede asentar lo que sus sentidos perciban, pero no tiene elementos para definir qué es suelo permeable, dónde sí se requiere excavación, se requiere construir todavía muros de contención para mitigar el riesgo estructural en la excavación. Entonces tuvimos una reunión con la jueza Elena Lugo. ¿Es jueza de carrera o de elección? Es de elección. Tiene su cuenta de Instagram, por si la quieren seguir. Hay que seguirla. Elena Lugo Juez. Okay. Ahí la conocimos, la estuvimos tagueando. Se nota que ya no ve la cuenta, cosa que me parece muy grave, porque si utilizas una cuenta para hacer campaña, pues deberías de darle seguimiento. No están acostumbrados. Entonces me parece fatal. Pero tuvimos a bien esta reunión, que estuvimos casi 2 horas con ella platicando, y pues la tratamos de sensibilizar sobre los procedimientos constructivos que implica una excavación y una construcción de este tamaño, ¿no? Entonces,
Lo que nosotros le dijimos es que si bien la suspensión definitiva establece que sí se puede excavar para hacer muros o taludes para proteger la excavación, pues ya están hechos, ¿no? Le explicamos que el proceso constructivo del muro Milán no puede dejarse parcialmente, ¿no? Digamos que la excavación del muro Milán, que se necesitaba para hacer el muro Milán, ya se hizo. La excavación del muro Milán es una cosa compleja. Sí, muy compleja, ¿no? muy compleja. Que requiere sí, una excavadora específica, ¿no? Que es como una almeja, ¿no? Que solo excava en la zona del muro. Esta excavación es el punto más riesgoso del muro Milán. Sí. Es donde golpean las paredes de los vecinos y tiran las casas. Es donde, las vibraciones. Es donde a la hora de que excavan y sacan la tierra y meten una cosa que se llama lodo bentonítico, que es un lodo muy espeso, ese es el punto más riesgoso del muro Milán. Y ese momento fue el que... Cuando la inspección famosa. No, ese momento fue cuando la parada del camión se inclina. Se inclina, Sobre Mariano Escobedo. sobre Mariano Cuando Escobedo. se hizo la excavación. Sí. Eso fue hace meses, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está reblandecido el terreno, aunque se mete el lodo bentonítico, pues no sustituye lo que era tierra, ¿no? La compactación, claro, que había. Hasta que cuelas el muro Milán Sí. con concreto, bueno, pones primero Sí, la parrilla, claro. ¿no? Con la varilla, etcétera, etcétera. Luego vacías el concreto y ese procedimiento de vaciar el concreto tiene que ser ahora sí que... De una sola. De a una sola, haces Claro. un anillo de concreto, Ujú. ¿no? Entonces, ese es el periodo más crítico del muro Milán y de la excavación. De hecho, es cuando la parada del camión se inclina y es el momento de riesgo, que sucedió hace meses. Claro. Ahora, es lamentable, y se lo comuniqué a César Garrido, que el personal especializado de protección civil, hay un ingeniero arquitecto que determinó el riesgo, pues no sepa esto, ¿no? O sea, es muy grave que un ingeniero, ahora sí que los arquitectos nos salvamos. Y que se apareciera. ¿Cómo además. puede decir que hay un evento de riesgo cuando Claro. ya está colado y coronado el muro Milán? Eso denota un completo desconocimiento de los procesos de excavación. Entonces, el riesgo estructural está muy, muy mal entendido Pero por era parte de parte, Protección Civil. claro, de la alcaldía. Sí. Pero era parte de la complicidad Exacto. con Hay el que decirlo. desarrollador, ¿no? Yo diría que Hay era que una decirlo. estrategia, Sí, ya era como una estaban estrategia, actuando claro, como sí. un ping-pong de Sí, decir, vas tú, claro. voy yo, vas tú, Sí. voy yo. O sea, entraron en escena en el Claro. momento más oportuno Ujú. Y para aunque, el desarrollador. y digamos, esta explicación que les acabo de dar del procedimiento del muro Milán, se la doy a la jueza en ese momento, pero se la di a Omar Color y a César Garrido cuando fueron a visitarnos al bloqueo. Entonces no hay manera que me digan que el riesgo está justificado. Perfecto. ¿Por estaba qué? perfecto. Porque ya está colado el muro Milán. En otras excavaciones, cuando no está colado el muro Milán, digamos que ahí es cuando han sucedido las tragedias, ¿no? Antes de colocar el muro Milán. Ahora, Sí, aquellos videos que hemos visto de todo lo que ocurrió En durante Álvaro el Obregón. proceso de obra ahí en Álvaro Obregón con el centro comercial, también con Presa Ansaldo. Sí, han ¿no? muerto trabajadores. Sí, ahí por claro. el SAMS, ¿te acuerdas? Sí. Sí, Pues que, o sea, se va hasta la calle, ¿no? Pero es porque justo, o sea, los procesos de excavación no están bien ejecutados. Ahora, una pregunta. Hay mucha gente que nos dice, están construyendo. sí. ¿Está construyendo Vigrand ahí? No, desde el 18, o sea, digamos De mayo. que fue el 16 de abril, ajá. cuando sale la suspensión definitiva. Ujú. Al día siguiente, la alcaldía suspende. Desde ese momento ya no están construyendo en Vigrand. ¿Qué pasa? Que un mes después, ¿no? El 18 de mayo, nuestro vecino de Vigrand nos manda el video
de que se metieron más de 50 personas. O sea, trabajaron esa jornada y ya, porque en la tarde, a las 6 de la tarde, nosotros bloqueamos Mariano Escobedo. En la noche... ¿Esa fue la gota que derramó el vaso? Sí, o sea, no están construyendo desde el 18, o sea, construyeron 8 horas, ¿no? O bueno, más, porque hasta eso, fíjate, cuando hicimos el bloqueo, los vecinos de Vigrán bajaron y nos dijeron, están trabajando desde las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana empiezan a sacar tierra. Violando también los reglamentos de construcción. Pero dicho sea de paso. tienen permiso, ¿eh? Sí, claro. Tienen permiso para trabajar a Sí. 24 horas. Sí. Ahí se evidencia la complicidad con la alcaldía. Sí, sí, sí. Entonces no están trabajando. Desde el 18 de mayo nosotros impedimos que entraran vehículos a Vigrand y el 20 de mayo tienen una clausura total del proyecto. Oye, por parte de SEDEMA. Al día de hoy, ¿qué te dice que Vigrand no los haya buscado? Para sí dialogar, para mediar, ¿no? No, nos buscó, no nos encontró, ni nos va a encontrar. Porque si vamos a tener alguna comunicación con Vigrand, va a ser con las autoridades presentes. Claro, en la mesa. Sí. Así es. Una mesa de trabajo transparente y pública. Sí, y además, sinceramente, ¿no? Y nosotros lo hemos comentado en muchas ocasiones, ni siquiera tendríamos nosotros por qué sentarnos con los desarrolladores. Nosotros lo que hacíamos con la alcaldía y lo que hacíamos también con gobierno de la ciudad es, nosotros hablamos con ustedes y ya ustedes hablan. Los vecinos no tenemos por qué pactar, acordar, tener pláticas con ningún desarrollador. Porque nos lo propuso, ¿no? El director de Geira, de la SEDEMA. Y nuestro abogado dijo, no. O sea, las juntas pues no pueden ser con el desarrollador, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué esperan ustedes? ¿Cuáles serían los tiempos a seguir? Después de platicar con la jueza, te digo que se sensibilizó acerca de que no hay este escenario en el que la constructora deba de seguir trabajando, ¿no? Okay. Entonces nosotros... con conocimiento de causa, con la profesión que tengo, ¿no? Le expliqué el procedimiento del Muro Milán, le expliqué que ya no era necesario hacer ninguna excavación, que los muros ya estaban hechos y que si no estaban hechos, pues había entonces que llamarle al INVEA para que clausurara por otra cosa, ¿no? O sea, por no hacer los procedimientos correctamente. Entonces, de ninguna manera hay posibilidad de que Vigrand reinicie los trabajos de construcción. Y entonces la jueza se sensibiliza sobre la complejidad, o sea, no puede ir ella a ver dónde hay tierra y dónde hay muro, ¿no? Entonces le pide a SEDEMA que le informe semanalmente sobre el estado de la clausura. Efectivamente hay una parte donde otro juzgado le pide a la alcaldía que entre Vigrand a mitigar los riesgos estructurales. Entonces, lo que está haciendo de JIVA es tratar de entender cuál es el riesgo estructural. Sí, porque es un pretexto para seguir construyendo. Así es. Nosotros solicitamos la intervención del Instituto de Seguridad de las Construcciones. Nosotros tenemos fe en que sí va a vigilar que pues sea un riesgo estructural verdadero y no inventado. Existen los procedimientos, las colimaciones en todo este tiempo que pasó no mostraron ninguna deformación, ningún hundimiento, lo cual es fenomenal, porque entonces indica que no hay ningún riesgo inminente, ¿no? Claro. Cerca de ninguna... Sí, a ver, para usted que nos está viendo, siempre que escuche usted que hay una suspensión o una clausura, ya, o sea, es una práctica ya de librito que la constructora va a pedir mitigar riesgos estructurales o porque se quedó material expuesto, por lo que sea. Pero en realidad, o sea, lo que está traducido significa que quieren seguir construyendo bajo la apariencia de que están mitigando riesgos. Entonces, si una solicitud para un levantamiento de una clausura o una suspensión temporal para mitigar riesgos no está plenamente justificada, el alcance, el calendario, la supervisión, es una simulación. Así es. Y fue lo que utilizaron para meterse a hacer columnas, ¿no? Porque metieron armado para hacer columnas.
O sea, Nada que ver. nada que ver. O sea, la suspensión es muy clara, solo muros y taludes. Entonces, eso es lo que le hicimos llegar a través de la DEGIVA al Instituto de Seguridad de las Construcciones, que pues se tiene que vigilar que la medida de mitigación de riesgo estructural no sea la continuación de la construcción, sino la protección del suelo permeable, ¿no? Porque es en ese sentido que tiene que trabajar el Instituto de Seguridad de las Construcciones, y son ingenieros que tienen que sensibilizarse sobre la importancia del suelo permeable, el enfoque de derechos humanos que se le tiene que dar a este proyecto de mitigación de riesgos. Ahora, hay una presión creciente financiera, de inversionistas, de preventas, de contratos, y esta presión se va a ver plasmada en los más altos niveles del gobierno de la ciudad, por quien es grande en la ciudad y demás, ¿no? En el Poder Judicial y demás. Ustedes ya se graduaron de nivel, ya decía yo, son cinta negra quinto dan, ¿no? Después de haber estado ya bloqueando 50 horas Mariano Escobedo. Pero desde aquí, desde este foro, ¿qué le quisieran decir a la jefa de gobierno y a los inversionistas de Vigrand y a todos los vecinos de la zona? ¿Cuál es su postura en este momento y hasta dónde están dispuestos a llegar? Bueno, nosotros estamos dispuestos a llegar hasta donde sea necesario, porque no estamos en contra de la política de gobierno central de Ciudad Esponja. Entonces, este puede ser un proyecto icónico de recuperación del suelo permeable, de aplicación de la Ciudad Esponja y de aplicación de la estrategia de crisis climática que tiene el gobierno de la ciudad, me parece 2021-2030. Entonces, si quiere aplicar... ¿Qué dice ¿no? tener? Si quiere aplicar el principio de Ciudad Esponja, de soluciones basadas en naturaleza, ¿no? Tiene que aplicar en esta excavación el proyecto de Ciudad Esponja, ¿no? Que es un jardín infiltrante, puede ser un jardín infiltrante con pozos de absorción, que además pues va a ser una belleza, ¿no? Nosotros queremos que sepan nuestros vecinos de Vigrand que van a tener una joya en esa esquina. Bueno, fue hasta Azerbaiyán, ¿no? Clara Brugada, claro, al foro... A presumir con el secretario de Vivienda, ¿no? Sí, aquí está la oportunidad de ponerlo en la práctica. Sí, claro. Así es. Y tienen un acompañamiento comunitario. Así es. Es la aplicación, es la oportunidad de la aplicación académica, teórica, ¿no? De que en estas heridas que tiene la ciudad, ¿no? Implementar un diseño regenerativo de la ciudad, ¿no? Donde no solo recuperemos estrategias contra la isla de calor, porque he visto en muchos reels, etcétera, en redes sociales, que nosotros no tenemos tanto sufridera, ¿no? De la isla de calor. Quiero verlos ahí en un bloqueo 3 días para que experimenten lo que es la isla de calor ahí en Mariano Escobedo. Lo comentamos el día que fuimos a hacer yo fui a atestiguar lo que estaban haciendo los vecinos de Villa de Cortés y Benito Juárez en la ciclovía de Tlalpan, en uno de los bajopuentes. Uh-huh. Y la verdad es que el calor ese día fue brutal. En Benito Juárez se siente aún más que en esta zona de Polanco, porque tenemos el bosque de Chapultepec aquí a unos metros y baja la temperatura muchísimo en relación a donde no hay zonas verdes, en donde los condominios cada vez son más, ¿no? Y la cementificación de esta ciudad avanza. Sí. Hay quien dice que no es real, pero... No, bueno, nosotros estábamos parados, o sea, el segundo bloqueo, el 18, antes, no fue el 19, al día siguiente. El 19, que estaba amaneciendo y el sol pegaba en la fachada del banco que está ahí, en la torre del banco que está ahí. Sí. O sea, te quemaba. Sí. Porque la fachada de cristal ya debería prohibirse. Sí, claro. Es un espejo. Debe estar prohibida. Arquitectos, por favor, dejen de ocupar
fachadas de cristal, por Dios, calcina. por favor, Sí. ¿no? O sea, te quemaba. Estábamos ahí parados y nos movíamos del lugar hacia Sí, en donde no nos en diera. donde BBVA A tiene el las call 10 de la center. mañana, Sí, a sí. las 10 de la mañana. Sí, Qué fuerte. sí. Sí, es algo que no se ha hablado. Vamos a hacer, yo creo que sí mucho. vamos a hacer, varios reporteros me dijeron, hay que hacer mediciones de la isla de Claro. Carlos. Claro. Sí, hay que hacerlo. O sea, ese es el diagnóstico que hace Que hace falta. falta. Ese es el Sobre todo diagnóstico para que el hace falta. Plan General de Desarrollo. Así es. Oye, y otros vecinos, Ameyali, que van a ver este video, estos reels, que se van a meter a la entrevista completa en Álvaro Obregón, en Coajimalpa, en Milpa Alta, No, Iztapalapa, en Iztapalapa, porque ya también allá les ya están lo que se tundiendo viene, lo que sí. lo que se viene, ¿no? ¿Qué les dirías? Llámenme. Porque está muy largo de contar. Les doy terapia. Sí, no, y mira, estuve 6 meses dando un taller de indicadores ciudadanos para Copacos en la Condesa. Ah, muy bien. Y vimos bien Qué poquito, padre. ¿no? O sea, y fue o sea, tomando como base el otro pegó, porque, bueno, de haber sabido que iban a presentar hubiéramos dejado pasar el otro. Sí, anda, Eso fue- exactamente, justo. ¡Qué Sí, miedo! Sí, qué miedo. Hubiéramos dejado que Mancera, es más que Mancera. Deja tú la El doctora. Estaba mejor Xopultepec. Es que deja tú el de la doctora, ¿eh? El de Mancera está hasta 1000 veces mejor que el que está proponiendo y que además ya amenazan con que va porque va, ¿eh? Después del Mundial amenazan con Amenazan Muy que- triste, que va muy porque triste, va. muy triste, muy triste. Entonces, pues Aquí sí, les vamos a tundir. ahorita vamos a Aquí trabajar. les vamos a dar con todo. Ahorita vamos a trabajar con 2 o 3 pueblos para ayudar a hacer su diagnóstico, porque ellos ahorita están amparados y está y está fuerte ahí la lucha con los pueblos. Entonces hay que apoyar a los pueblos. Sí. Híjole. Pues, Para otros territorios, ya hemos platicado con algunos activistas de Álvaro Obregón, de Azcapotzalco, pero es que se necesita mucho tiempo, Gus. Entonces tienen que buscarse activistas que sí le quieran invertir tiempo a esto. Te voy a hacer una pregunta que te pido que no me contestes. Y no te la he planteado ni fuera del aire, ni en mensaje, ni en ningún lado. Pero te lo digo por experiencia propia. Viene un proceso electoral donde no hay alternativas prácticamente de ningún color. Lo estamos viendo, una descomposición y un alejamiento de la clase política a estas luchas, y donde las campañas electorales sirven para posicionar agendas y obtener compromisos y que cedan, porque el Congreso de la Ciudad, pues ya, lo acaba de decir Virgilio, están en la luna, ¿no? Pero existen las candidaturas ciudadanas, ya existen las candidaturas independientes. Mi pregunta y reflexión al colectivo es si no valdrá la pena, porque he escuchado, por ejemplo, en Benito Juárez, no voy a decir quién, que está considerando seriamente postularse a una candidatura sin partido con la finalidad de posicionar su agenda ciudadana en defensa, no voy a decir de qué, porque si digo de qué ya vamos a saber quién es. Ya se lo han de imaginar. No valdrá la pena aquí escalar esta agenda donde más les duele, que es en el proceso electoral, con esa finalidad. Es muy difícil que una candidatura sin partido ahorita en la ciudad gane, porque el andamiaje jurídico y normativo está hecho para que no ganen nunca. Pero ayudan a posicionar agendas, ¿no? En este debate. No me contestes, ni sí, ni no, ni nada, pero Ni sí, simplemente ni no, es ni una por qué. reflexión que yo pongo sobre la mesa, ¿no? Ameyali, ¿algún mensaje que nos quieras dar de conclusión? Espero que no sea la última vez que hablemos sobre el tema. Va a dar mucho de qué hablar. Espero que haya buenas noticias, pero también estemos listos por si hay reveses judiciales. Claro, claro. Digamos que sobre la suspensión definitiva, como te decía, pues está muy complicado porque ya es fin de tema. Estamos en espera de lo que es el fondo del amparo, ¿no? Que es la consulta pública. Sin embargo, nosotros también creemos que los derechos no se consultan,
¿no? Entonces, nosotros tenemos derecho a un medio ambiente sano y por lo pronto vamos a luchar por el suelo permeable en Lago Alberto. Qué fuerte. Así es. ¿Qué tiempos estamos viviendo en la ciudad? Ay, sí. Pues yo estoy Sí. muy emocionada porque creo que sí hay mucho despertar de conciencias, ¿no creen? Sí, lo hemos mencionado en varias ocasiones, a partir del 2018 y con el cambio de gobierno, y la verdad yo no me voy a cansar de decirlo, la excelente gestión de la doctora Sheinbaum, nos dormimos en nuestros laureles, porque no había Confiamos. ninguna batalla, ninguna lucha. De repente todos aquellos problemas por los cuales habíamos batallado tanto durante la gestión de Miguel Ángel Mancera, pues las obras se pararon, ¿no? Prácticamente hubo una moratoria urbana. Los polígonos de Los actuación polígonos se de cancelaron. actuación, Presansaldo, Insurgente Sur 2021, nuestros temas también aquí, separaron los cambios de uso de suelo, los albazos, ¿no? Sobre todo. Pero a partir de que entró Clara Brugada, pues fue como si regresara Miguel Ángel Mancera, ¿eh? Me atrevo a decirlo, digo, ya con todos los... A la luz de los hechos, me atrevo a decir que es aún peor que la gestión Claro. de Miguel Ángel Mancera. Ahorita estamos Peor que en ese entonces con el PRD y con Leonel Luna y con Jorge Romero. Hoy los Héctor personajes, Serrano. Héctor Serrano, puta, imagínate, ya para que extrañemos a don Héctor Serrano, porque al menos era franco, te decía la verdad, ¿no? No te daba ni la esperanza, al menos te tomaba la llamada. Dialogaba. Era un, mira qué palabra tan fuerte voy a decir, era un demócrata. Estos son unos mugrosos ahí, unos delincuentuchos. Soberbia. Soberbia, Hay mucha soberbia. Y mucha corrupción, Y y mucha descaro, robadera, y mucho mucho descaro. Claro. Y hay un cinismo y un descaro. Entonces, si comparamos esto, claro que efectivamente, claro que hay un despertar. Claro que hay un despertar. A mí me dio muchísimo gusto que los vecinos que se organizaran en esa zona de la alcaldía, porque además siempre asociamos estos desarrollos con vecinos que no están comprometidos porque llegan, rentan tal vez un tiempo y se van, ¿no? Mucha gente que es de provincia y que llega a vivir precisamente a estos polígonos. Y que tampoco se involucra en los grandes temas o en los pequeños, digamos, que temas, pero que terminan impactando nuestra calidad de vida. Y el que se hubieran organizado en esta ocasión, a mí, créeme, que me llenó de esperanza. Porque a veces le decía yo a Gustavo, o le digo a Maite de las Rivas, o le digo a Susana Canaguati, pues parece que estamos solos. Así es. Y nos dimos cuenta de que no. La verdad sí fue una bocanada de aire fresco lo que ustedes hicieron. Lo que hicieron ellos, lo que hicieron los vecinos de San Miguel Chapultepec, de Tacubaya, para parar Lira, la privatización del Parque Lira. Mira, de a poquito, ¿eh? Y qué bueno que mencionaste que estás en comunicación y en contacto también con los vecinos de Roma, Condesa y de otros barrios, porque eso es bien importante, sobre todo para la gran batalla que se viene. Se viene una gran batalla. Pues Ameyali cuenta con este espacio como aliado de ustedes, como aliado tuyo. Transmítele a las vecinas que Virgilio y yo no fuimos, no porque no quisiéramos, sí quisimos ir. Sí lo pensamos, lo platicamos varias veces. Pues sí, además estamos aquí a tiro de piedra. Sí, bueno, caminando. Pero decidimos no ir porque tenemos nuestros anticuerpos y malquerientes en Secretaría de Gobierno y no queríamos contaminar su diálogo, ¿no? Pero desde aquí dimos un seguimiento muy cercano y lo que acordamos es que si escalaba o los tocaba, inmediatamente nos íbamos con todo. Gracias. Entonces, esa es parte de la red de apoyo que ustedes han sido muy inteligentes en construir, en limar asperezas, en quitar temas del pasado, en evitar diferencias y buscar puntos de encuentro, y creo que han sido muy sabios en ese tema, por lo cual pues estaremos muy atentos a las noticias que nos vayas a transmitir. ¿Qué redes sociales le recomiendas seguir a la gente para seguirse enterando del tema, Ameyali? Estamos en X como @Veronique, sin la A. Que además lo vemos en pantalla. Exacto, Verónica Ansúrez. En pantalla. También ya tenemos con el mismo
con el mismo nombre en Instagram. Ahí la tenemos no tan abundante como en X. Tenemos Vecinos Verónica Ansúrez en Facebook y obviamente Cuadrante Mariano Escobedo, que es nuestra colectivo aliado. Y pues sí, básicamente serían esos dos. Ahí estamos. Que todos los colectivos de Miguel Hidalgo y de la ciudad se sumaron a la lucha en redes sociales. Fue muy visible. Sí, muy visible. Es que de una u otra forma, Gustavo te lo decía, no estuvimos presentes ahí en el lugar. Por razones. Ahorita vamos a... Porque somos los malquerientes del secretario de gobierno, pero nosotros en redes estuvimos dándole con todo al tema. Muchísimas gracias, sí. Sí, nosotros estuvimos replicándolos y te digo, le comentaba a Gus que nos sirvió mucho para agilizar la conversación con los vecinos. Nos apoyó. Sí, me decían mis alumnos en la clase de dibujo, la vi en la tele. La tele. Sí. Bueno, sí. Es que ya se ve muy pro Sí, aquí, ya la producción claro, de Reporte claro, Capital claro. ya. No, qué profesionales, ya muy bien, muchas Y además felicidades. con nuestro estudio recién remodelado. Felicidades. Imagínate. Sí. Para eso estamos Muchas y gracias. te agradecemos mucho. Deberíamos de hacer una sección de ciudad con Ameyali. Sí, sí, pues hay muchos temas. Con todos los temas que traigas. Y, Encantada. y créeme 20 que le minutos, bajó media el horita nivel cada de semana. lenguaje y discurso ahorita Sí. de Ameyali está Sí. aquí, porque ella es académica. Ella trae... Es que entre ella académicos y sí, arquitectos. trae muy buen nivel. Ya sé, por eso bioarqui. Sí. Bioarqui, sí, porque sí. arquitectos secas Sí, ya luego sí. da pena. Sí. Pues cuentan con este gracias. espacio y mándale un abrazo a todo el colectivo. Sabemos que no eres tú, se ha decidido que tú des la cara, pero nos conocemos y yo tengo admiración por todas y cada una de las que se han cuestionado en esta lucha, en esta causa. Sí, perdón, dije Verónica Ansúrez, que es el Observatorio 11300, Sí. en honor, ya habíamos dicho, a los juaricuas. Claro. Cuadrante Mariano Escobedo, porque digamos, pues es la zona, ¿no? Sí, Nosotros claro. somos zona adyacente afectada, Sí. pero la zona es Cuadrante Mariano Escobedo. Y pues obviamente Es que todo. la asesoría y incansable de nuestro abogado, que formamos parte del colectivo Claudia Cortés, en que tenemos nuestra base en La Condesa, por eso estamos por allá. Arturo Aparicio. Así es, entonces muchísimas gracias al colectivo Claudia Cortés, que no nos desamparó tampoco. Sí, buena red de apoyo que tiene. Pero bueno, nos han dado una cátedra, Ameyali, muchas gracias por dedicarnos el tiempo y repliquemos y guardemos este video para la posteridad. Para cualquier vecino que esté pensando en activarse, bueno, aquí tiene una cátedra en cómo activarse en todos ámbitos contra la corrupción inmobiliaria en la ciudad. Gracias. Gracias, Ameyali. Ameyali. Hasta luego. Gracias. Bueno, una brevísima pausa y después de la misma regresamos esta noche. Son las 20:09 tiempo del centro de México.